unos días salió la nueva actualización para nuestro iPhone, iOS 17.5. Y esta actualización, aunque parezca una más, es un poquito importante. Y es que por primera vez vamos a tener acceso a tiendas de aplicaciones de terceros. Y Judith, ¿por qué me cuentas esto si yo venía aquí buscando nuevas aplicaciones para mi iPhone? Pues porque todo está relacionado. Como sabéis, yo soy muy fan del catálogo de aplicaciones Setup. Te lo he recomendado por activa, por pasiva, en prácticamente todos los vídeos donde enseño alguna aplicación. Pues por fin, gracias a esta actualización, tenemos acceso a Setup Mobile, que nos va a permitir descargarnos aplicaciones gratis bajo una única suscripción. Y obviamente no hay tarifas ocultas ni compras dentro de la app, lo típico que aparece en la App Store, nada de eso. Vaya, lo mismo que tenemos para el MacBook, ahora lo tenemos para el iPhone. Como tengo la gran suerte de trabajar con ellos, han querido patrocinar este cachito de vídeo. Así que dame 30 segunditos, un minuto como mucho, que te cuento un poquito qué es esto de Setup Mobile por si te interesa. Y es que ahora tenemos otro tipo de catálogos para descargar aplicaciones. No entraremos en la App Store para descargarlo, sino directamente en la aplicación de Setup Mobile, que por cierto puedes descargarla ya en el enlace de la descripción. Por supuesto, una vez te hayas suscrito, podrás descargar todas las aplicaciones que quieras. Ahora mismo hay unas 15 aplicaciones más o menos, pero obviamente este catálogo irá creciendo con el tiempo. Tiene una interfaz súper clara, bueno, ya la estás viendo, y te va a ser facilísimo encontrar las aplicaciones que necesites. Todas las aplicaciones que ves en este catálogo han sido revisadas por Apple. Por lo tanto, no vas a encontrar contenido malicioso, que se suele decir, puedes descargarla de forma segura. Así que ya lo sabes, Setup Mobile está totalmente en español y puedes empezar a usarla hoy mismo si quieres. Eso sí, importante, está dentro de una beta cerrada y eso significa que si haces clic en el enlace que te dejo en la descripción, vas a poder probarla durante 30 días gratis, sin lista de espera ni coste adicional. Así que ahora sí, dicho esto, voy a empezar a recomendarte algunas aplicaciones que he estado probando estos últimos días, semanas incluso, y que me han parecido muy interesantes. De esta manera yo creo que podemos hacer que este dispositivo de aquí sea un poquito más útil. Vamos a empezar a hablar sobre la cámara. La cámara del iPhone, estarás de acuerdo, es muy buena, pero la interfaz no lo es tanto. Y es que estos últimos días he estado probando algún dispositivo Android que próximamente veréis en el canal, y me he dado cuenta que la cámara del iPhone es un poquito limitada en cuanto a opciones. Así que estuve investigando qué aplicaciones podíamos instalar para poder conseguir pues una cámara un poquito más profesional o poder adaptar algunos parámetros, ajustes de forma más profesional. Casualmente, y os juro que esto no tenía nada que ver con la promo, una de las aplicaciones que me descargué está dentro del catálogo de Setup que te he contado antes. Así que si tienes la suscripción de Setup, la tienes gratis. La aplicación en cuestión se llama Optica, cuesta unos 5 euros, está súper bien, pero vaya que si no tienes Setup y por lo tanto no la puedes conseguir gratis, no te preocupes porque hay alternativas como la propia de Blackmagic Camera, que ya sabéis que es una aplicación que recomiendan directamente desde Apple, así que bueno, que sepáis que hay alternativas gratuitas. Vamos a entrar en esa aplicación llamada Optica. La interfaz, como ya estarás viendo, tiene un aspecto, como te decía antes, un tanto más profesional. Haciendo clic aquí podemos cambiar el objetivo, pues por ejemplo el 1x, 2x, 3x o incluso el 0,5. Y luego tenemos parámetros que directamente con la cámara normal casi no podemos modificar, como por ejemplo el balance de blancos. Pero ahora viene lo interesante y es que podemos regular la ISO haciendo clic hacia aquí y también la velocidad de obturación, haciendo clic hacia aquí. Además, hay algo muy interesante también y es que podemos regular el enfoque de forma manual. Y es que con este slider podemos seleccionar qué es lo que queremos que esté enfocado en la imagen. Pero lo que yo te recomiendo, como pasa en las cámaras profesionales, es que activemos esto que se llama Peak. De esta manera, si detectas que algo se pone en amarillo, significa que es la zona que está enfocada. Por supuesto, puedes ponerlo en autofocus simplemente dándole aquí donde pone MF y así activarías el enfoque automático que siempre tienes en cualquier iPhone. Lo mejor no queda ahí y es que también estos parámetros son aplicables a la cámara selfie, cosa que ya sabéis que la cámara selfie es bastante básica. Vamos a pasar a la siguiente aplicación, seguimos con la cámara porque te quiero recomendar una cámara que últimamente estoy utilizando muchísimo y que creo que te va a encantar. Y la aplicación en cuestión es Double Take. Perdonad si no lo pronuncio del todo bien, ¿vale? Todos los nombres de las aplicaciones estarán en la descripción y también aparecen por aquí escritas, así que espero que no haya igualmente confusión. Esta aplicación sinceramente me encanta. Yo aviso, la podéis pagar, yo la tengo
de forma gratuita. Es una aplicación súper básica y muy sencilla que lo que te va a permitir es grabar con las dos cámaras a la vez. Pero ahí no queda la cosa, ahora te voy a explicar algunos detallitos muy chulos. Podrías conseguir una grabación tanto con la cámara trasera como con la cámara frontal, así podemos capturar recuerdos de una manera mucho más realista. Me encanta. Pero, como te estaba a punto de decir, no solo podemos activar la cámara trasera y la frontal, sino también podemos activar los diferentes objetivos. Haciendo clic aquí donde sale el objetivo, podemos seleccionar qué cámara queremos activar. Por ejemplo, podríamos decir que nos ponga el ultra gran angular como base, pero también el teleobjetivo como secundaria. Y de esta manera tenemos como un plano detalle y un plano más abierto. Hay otra cosa también que quiero destacar y es la forma de capturar esta imagen. Y es que, como ves, ahora lo tengo puesto de este modo, pero si hago clic tenemos imagen en imagen. También podríamos ponerlo en pantalla dividida y de esta manera literalmente tienes el vídeo arriba y el vídeo abajo distinto y luego el separado, y eso significa que grabas las dos cosas por separado. Pero a mí lo que me gusta es imagen en imagen. Por cierto, con el dedo podéis arrastrar la imagen por donde queráis y de esta manera pues controlar un poquito más el encuadre. Cuando hagáis el vídeo simplemente tenéis que darle aquí, empezaría a grabar y ahora cuando finalicéis, para poder comprobar cómo ha quedado el clip, tenéis que ir aquí y ahí van a aparecer todos los clips que habéis grabado. A partir de aquí sí que ya lo podéis guardar en la galería si os apetece. Si alguien la compra, que me diga en comentarios si vale la pena o qué. La siguiente aplicación es la típica aplicación super cute que a todos y a todas nos encanta, pero es que además es muy práctica. Estoy hablando de Bakery. Pero si dices una aplicación para cocinar, pues más o menos, más o menos. Si eres una persona que necesitas controlar los tiempos, por ejemplo, para estudiar o concentrarte en una tarea, pues como si quisieras hacer la técnica del pomodoro, esta aplicación no es como, es que es para hacer la técnica del pomodoro, pero de una manera un poquito más, como he dicho antes, cute. Y es que se trata de cocinar ciertas recetas según el tiempo que pases estudiando. Te lo enseño y creo que así quedará mucho más claro. Esta es la interfaz, tienes un cronómetro que vendría a ser ese pomodoro del que te estoy hablando y como ves, si coges esta bolita y la arrastras, puedes poner cuántos minutos quieres que dure el temporizador. Si te fijas, se va como aplicando más capas al donut cada vez que pasas más tiempo estudiando o trabajando. Por lo tanto, cuanto más tiempo pases estudiando o trabajando, vas a poder obtener una recompensa u otra. Cuando se acabe el tiempo que hayas pasado estudiando o haciendo esa tarea, te van a dar unos dineritos. No es dinero real, ¿vale? Es dinero del juego, que es este dinerito que pone arriba 470 ahora mismo para mí. ¿Qué hacemos con ese dinero? Pues lo podemos canjear en recetitas para otras piezas de repostería que se van a ir horneando mientras tú estás estudiando. ¿Me parece? Por lo tanto, me están como retando a que si quiero comprar este pastel, tengo que estudiar para poder ganarme ese dinerito. Si tú te vas de la aplicación y te vas, por ejemplo, a las redes sociales, la aplicación lo va a detectar y te va a enviar alguna notificación de escúchame, tú tienes que concentrarte. E incluso vas a ir recibiendo algunas notificaciones sobre a qué hora va a finalizar el pomodoro para que lo tengas en cuenta. Si tienes Apple Watch, vas a poder recibir esas alertas también en el Apple Watch y es muy chulo. Si quitas el temporizador como acabo de hacer yo, verás que se te habrá quemado la pieza, así que habrás fracasado. Me parece un concepto súper chulo, me parece que es muy atrayente, ¿no? Como que quieres hacerlo, así que yo la estoy utilizando y me encanta. Además, estéticamente es monísima. La siguiente aplicación es para todas aquellas personas que la aplicación Notas se os quede corta. Y es que te voy a enseñar una aplicación que descubrí hará ya unos 2 meses, no la he utilizado porque, os soy sincera, creo que no soy el target, pero es muy yo y creo que si estás suscrito a este canal a ti te va a interesar y mucho. La aplicación se llama Superlist y es posible que te suene de haberla visto a lo mejor por Twitter porque se hizo muy viral en febrero más o menos. Vamos a entrar. Superlist es como si hubiéramos mezclado la aplicación Notas con Notion. Y sí, ya sé que es un poco... bueno, Notion también es de notas, sí, pero es también como si hubiéramos mezclado la aplicación Recordatorios. Es un mix de muchas aplicaciones que sinceramente la estética me flipa, pero creo que
no va tanto conmigo por mi forma de organizarme. Pero si os soy totalmente sincera, creo que a muchos os va a encantar. La aplicación es lo que estás viendo. Es un menú súper minimalista que vas a tener varios paneles muy importantes. El primero es Inbox. Aquí es donde vamos a poder vomitar todas las tareas que necesites hacer, ¿vale? Todo lo que se te venga en mente, ahí lo vas a poner. Ahora también tendríamos la opción de calendario, donde solo te va a mostrar las tareas que hayas puesto para un día pasado, por lo tanto debes seguir haciéndolas, o solo te va a mostrar las que deberías hacer hoy. ¿Dónde marcamos esa fecha? Pues si por ejemplo la pones en Inbox y en esa tarea que he puesto yo por probar, le das a calendario y le marcas como Today, ahí aparecerá en la vista Today. Pero si le pones un día futuro, desaparecerá tanto de Inbox como de Today. Y en Inbox digamos que solo se ponen las tareas que no tienen fecha, ¿vale? Y por último, o para empezar, tendríamos la primera pantalla, la pantalla principal. Y es bastante chula. Todas las tareas que hayas puesto para fechas futuras, si las quisieras rectificar, ¿dónde están? Pues estarían aquí donde pone Task, tareas. Si eres de esas personas que recordatorios se te queda corto porque pones mucha información y la aplicación Notas no te acaba de encajar, esto te va a encantar. Si ahora yo, por ejemplo, voy a esa tarea que he puesto, tarea por hacer, y le doy a esta flechita, por cierto, también podéis poner, como veis, etiquetas, ¿eh? Si le damos a la flechita, vamos a entrar en un menú nuevo que aquí es donde yo te digo que se parece mucho a Notion. Y es que en este menú lo puedes personalizar como más te guste. Puedes hacer que sean sublistas. Por ejemplo, hacemos aquí y tendríamos sublistas. Pero si haces clic aquí, tenemos todas estas opciones. Podríamos incluso escribir párrafos, podríamos subir imágenes, adjuntar PDFs, archivos, poner pues lo típico del H1 o el H2, ¿no? Pues los títulos. Podríamos hacer listas numeradas. Incluso tiene inteligencia artificial. Vamos, como si fuera Notion. Aparte de todo esto, también podéis crearos listas. Yo no me he creado ninguna, estas son las que vienen por defecto y os las quería enseñar antes de borrarlas. El creador ha puesto una de trabajar y tendríamos un calendario. Y es que fíjate qué chulada lo que puedes crearte en esta aplicación. Por ejemplo, la lista de la compra, mirad qué chulo. Así que si estabas buscando la mezcla perfecta entre Notion, recordatorios y notas, creo que esta aplicación es de 10 y es gratis. Es gratis. La siguiente aplicación también la tenemos disponible gratuita desde Setup, que por cierto la tenéis también gratis, pero sí que tiene compras dentro de la app. Hay que fijarse en esos mensajitos. La aplicación en cuestión es Minder, M-I-N-D-R. Bueno, lo tenéis por aquí escrito, Minder. Podemos considerarla o bien como hábitos o también tareas por hacer. Mezcla los dos conceptos, ¿vale? Tanto a nivel estilo, como ahora lo veréis, como también funcionalidades. En el caso, por ejemplo, que no tengamos una idea de lo que queremos, podemos darle a inspiración y la aplicación nos propone qué podríamos añadir, aunque tú puedes crear lo que te dé la gana. Entonces, si por ejemplo quisiéramos estudiar para el examen, podríamos darle a añadir, como veis la estética es preciosa. Por cierto, algo que sé que os va a encantar, podemos cambiarle el icono o poner directamente un emoji, ¿vale? Por ejemplo, pues estudiar este mismo. Estudiar para el examen, pues yo le voy a decir que vamos a empezar mañana a las 10 de la mañana vamos a empezar, ¿vale? A las 10:30. ¿Cuántas veces? Pues vamos a decirle que vamos a decirle que tenemos que hacer 3 a la semana o 4 a la semana. ¿Tenemos que repetirlo? No lo vamos a repetir porque solo queremos estudiar 4 veces. Le decimos que save. Cada vez que queramos hacerlo, podemos hacer clic en él y se marca como tarea hecha. A eso me refiero de tarea versus hábito, en esta aplicación es bastante similar todo. Como veis es muy sencilla. Lo que más me gusta también son los widgets para la pantalla de inicio. Y es que podemos tener estas 3 vistas. Si tienes una va a aparecer en grande como estás viendo, pero si tienes 5 pues solo aparecerán 4 porque el widget es el pequeñito. Si tienes 3 pues aparecerán 3, para que me entiendas. Entonces este widget es interactivo, así que desde aquí podríamos hacer clic y se marcaría. Una vez marcado desaparece, ¿vale? Que lo tengas en cuenta. De esta manera eres consciente de si lo has marcado o no. La siguiente aplicación, hablando de widgets, tiene mucho que ver con la estética. Si eres una persona que le gusta personalizar el iPhone y estás suscrito a este canal, es probable que la siguiente aplicación te guste y es Quick o Quicke, no sé muy bien cómo llamarle. Es una aplicación más de pura estética, de puros widgets estéticos. Yo la veo de 10, me gusta mucho, es muy yo, lo reconozco. Además, esta aplicación nos permite también tener los fondos transparentes, que ya sabéis que aquí en nuestra comunidad es algo que nos apasiona. Entonces tendremos widgets pequeños, medianos, grandes y también para la pantalla de bloqueo. Si, por ejemplo, queremos uno pequeñito, le daríamos a Add.
y aquí tendríamos el catálogo. ¿Os suena de algo? Porque yo cuando la descubrí, hace ya un tiempecito atrás, me recordó mucho a Widget, pero tiene una pequeña cosa que yo no sé si es buena o es mala. Y es que en principio es una aplicación gratuita, pero en cambio de hacerte pagar por la aplicación, te hacen ver anuncios para desbloquear estos widgets. Es decir, si por ejemplo nosotros pues somos una persona que nos encanta el reloj minimalista y queremos este de aquí, es que mirad qué bien se ve la aplicación, me encanta. Si queremos este reloj y lo queremos con estos colores, ideales, por cierto, la paleta de color, quien haya diseñado esta aplicación es de 10, vamos a poner, por ejemplo, este color y el fondo lo vamos a poner transparente. Tenemos que elegir la ubicación, ya sabéis cómo funciona esto, y ahora para guardarlo nos va a decir o bien que compremos la aplicación o veamos un vídeo para desbloquearlo para siempre. Bueno, aquí ya cada uno que decida si le vale la pena o no. Yo os recomiendo mucho esta aplicación porque estéticamente es preciosa y es muy probable que la veáis en futuros vídeos. Las dos últimas aplicaciones que te quiero recomendar en este vídeo tienen mucho que ver con atajos o ir un poquito más hábil a la hora de hacer ciertas acciones. La primera aplicación es OneTap, una aplicación que tengo desde hace más de un año y jamás le he dado ningún uso, pero revisando un poquito la lista de aplicaciones que te quería recomendar para hacer tu iPhone un poquito más útil, considero que es una aplicación muy útil, así que te la vengo a recomendar. Para esta aplicación es importante esta y la siguiente, ya te lo explico en esta, que tengas que activar el teclado, ¿vale? Porque son las típicas aplicaciones que se activan como un teclado más. Entonces tú sigues el tutorial y una vez lo tengas ya instalado como teclado, ya funcionará correctamente. Esta aplicación la puedes comprar o la tienes de forma gratuita. A ver, yo la tengo gratis, no voy a pagar por una aplicación así, pero que conste que si la ves muy útil, yo creo que puede valer la pena, sobre todo porque las cosas de pago han incluido cositas de inteligencia artificial. Yo creo que le podemos sacar pues bastante chicha. Pero bueno, en mi caso, ¿qué nos permite hacer? Muy sencillo, podemos crear varios shortcuts como atajos que te comentaba, pero no son los típicos atajos que tú te estás imaginando. Podemos crear atajos de texto, foto, web o un documento. ¿Y esto qué es? Si yo, por ejemplo, estoy acostumbrada por mi trabajo o lo que sea a responder mensajes a gente sobre, por ejemplo, me preguntan siempre, no es mi caso, ¿qué horario tendría de tu pastelería? No sé qué, y yo tengo que decirles siempre, pues mira, abrimos de 11 de la mañana, no sé qué, imagínate. El típico mensaje que en Instagram puedes ponerte como predeterminado. Pues esto lo puedes hacer directamente desde tu iPhone para que lo tengas siempre a mano. Por ejemplo, también, como te he dicho, URLs que necesites tener siempre a mano para compartirlas, ya seas creador de contenido o por tu negocio o incluso a tu amiga, yo qué sé, lo que quieras hacer, ¿no? ¿Cómo se hace? Simplemente le decimos un nombre al shortcut, pues por ejemplo le podemos decir, pues pastelería, y luego le decimos que sea de texto. Aquí pondríamos el texto que queramos. Hola Manolita, esta es mi dirección y esto es para comprar la pastelería, no sé qué. Cuando vayamos a cualquier aplicación de texto, pues desde mensajes, WhatsApp, cualquier web, Instagram, Twitter, donde tú quieras estar, y le damos a la bolita del teclado, ahí aparecerá el nuevo teclado que se llama OneTap. Y ahí aparecerán todos los shortcuts, los atajos que hemos ido creando. Verás el de pastelería. Y ahí, dentro de pastelería, ahora si hacemos clic, simplemente haciendo clic, se enganchará todo el texto que hemos puesto en la aplicación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si tú, por ejemplo, pones URL, se te enganchará directamente la web. Si pones una foto, hará como que te copia la foto, ¿vale? Y tendrás que hacer pegar en el texto. Y se te pegará la foto, así que la podrás enviar siempre que quieras. Creo que es muy útil, sobre todo para la gente, como he dicho, que tenga negocios o que quiera compartir información recurrente con su público. Creo que es muy chula y es algo que el iPhone de por sí no te permite hacer, así que le daría una utilidad nueva al iPhone. Y para finalizar, como te he dicho, seguimos con este tipo de aplicaciones teclado. Y es que estoy hablando de la aplicación Type AI. Lo pronuncio así para que lo entendáis, pero bueno, como he dicho antes, lo tenéis por ahí escrito. Si tienes un iPhone, eres conocedor que le falta un poco de chicha en cuanto a la inteligencia artificial. Se ha quedado un poco anticuado. Somos conscientes. Probablemente en pocas semanas, cuando se presente iOS 18,
el concepto, probablemente empezaremos a ver alguna cosita de inteligencia artificial, o eso es lo que los rumores nos están empezando a llegar. Pero para anticiparnos un poquito podemos descargarnos aplicaciones, incluso pagarlas obviamente, porque ya sabéis que el tema de la IA se paga. Tenemos ciertas aplicaciones que nos permiten utilizar la inteligencia artificial en nuestro iPhone. Esta aplicación precisamente nos permite tener acciones nuevas que el iPhone de por sí pues a lo mejor tiene, pero le cuestan un poco, y esto utiliza inteligencia artificial. Te la enseño. Recuerda que para utilizar esta aplicación también tienes que instalarte el teclado. Ya te digo, es un tutorial muy sencillo, lo sigues y si tienes cualquier duda me puedes escribir si quieres por Instagram y te ayudo, pero vaya, es muy sencillo. Una vez hecho esto, realmente en la aplicación no tenemos ni que hacer nada, no hace falta ni que la abras, porque la interfaz, como pasaba antes, está dentro de nuestro teclado. Así que sí, la puedes utilizar en cualquier aplicación, siempre que detecte el teclado. Vamos, por ejemplo, a mensajes y ahora vamos a abrir, en la bolita esta del mundo, vamos a abrir la aplicación Type AI. Y una vez aquí dentro, ¿qué pasa? ¿No se ve nada? Bueno, sí. ¿Ves ese icono verde? Pues si haces clic, entraríamos en el menú de esta aplicación. ¿Qué podemos hacer con esta aplicación? Pues por ejemplo, si tú aquí has puesto hola, ¿qué tal? Y esa frase, pues por algún motivo no sabes si está bien escrito, podemos comprobar la gramática, cambiar el tono de la frase, podemos preguntarle alguna cosa a la inteligencia artificial, traducirla, podemos incluso decirle que continúe el texto por nosotros, incluso buscar sinónimos de esas palabras. ¿Esta aplicación es gratuita, Judith? Es gratuita, yo no he pagado nada, pero he estado investigando y tienes un límite diario, lo cual, si es para un uso muy puntual, yo te recomiendo 100%, yo de momento no he pagado nada y la he utilizado pues estos días. Eso sí, no todo el día, ¿vale? Yo lo utilizo de forma muy puntual cada día. Así que, si querías tener como una especie de chat GPT dentro de tu iPhone, creo que es una opción bastante chula si no quieres pagar por nada, ¿vale? Por ejemplo, vamos a seleccionar el texto y le daremos a traducir. Entonces nos pregunta, pues, ¿en qué idioma? Pues le decimos el American People y le decimos OK. Ahora nos genera el texto y ahí pues tendríamos la traducción. ¿Que lo queremos cambiar? Nada, le decimos solicitar y listo, ya está. Se pone automáticamente, te cambia automáticamente el texto que tú hayas redactado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que te haya gustado mucho. Recuerda que en la descripción tienes el enlace de Setup Mobile por si quieres probarlo, sobre todo acuérdate, esto ya está fuera de promo, pero es que no quiero que os queden dudas, ¿vale? Si ya estáis pagando la suscripción de Setup, la que siempre os he recomendado para el MacBook, si ya tenéis suscripción, ya tendríais Setup Mobile también, ¿vale? Está dentro de vuestra suscripción. Pero si no, si eres residente de la Unión Europea, tienes 100 días gratuitos en el link de la descripción. Así que nada, espero de verdad que os haya servido este vídeo. Yo reconozco que estuve estrujándome el cerebro para recomendaros nuevas aplicaciones porque la mayoría, los que me conocéis, los que estáis suscritos ya lo sabéis, yo soy muy práctica y voy siempre a lo mío, a lo que ya sé que funciona, pero muchas veces me gusta descubrir nuevas aplicaciones. Así que nada, espero de verdad que os haya servido sobre todo este vídeo y hazme saber en comentarios cuál es tu preferida o si las conocías o no. Te leo en comentarios. Te dejo por aquí también otro vídeo por si aún no lo has visto y nos vemos en los siguientes. ¡Mua!